En el pasado hemos desarrollado un tema más corto con respecto a la homosexualidad, pero ahora esto se ha expandido a ser toda una identidad, ¿verdad? Entonces, para poder aprender más de esto, hay que irnos a lo básico. ¿A qué es la identidad? ¿Qué significa? Para poder entender bien a las personas que creen de esta manera y también entender nosotros, ¿verdad? Porque nuestra identidad, cada uno tenemos la propia y no queremos confusiones. Entonces, para empezar con lo básico de qué es la identidad, habría que hacernos la pregunta, ¿qué es identidad? Y cuando voy al diccionario a encontrar respuestas, me encuentro que tiene 5 significados, pero hay uno que es solo para algo matemático, entonces ese no cuenta para lo que estamos buscando. Pero estas son las 4 que tenemos. Primero, cualidad de idéntico, pues obvio, si hay cosas idénticas, tienen la misma identidad. Son naranjas o son limones, ¿verdad? Es cosas idénticas, es lo mismo. Número 2, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Y aquí ya entramos que pensamos nosotros como nuestra identidad. Son los rasgos de un individuo o de un grupo que los caracterizan frente a los demás. Tal vez sea el color de piel, el idioma, el país, la ciudad, etcétera, ¿verdad? Los rasgos de las personas y de los grupos. Número 3 es la conciencia que una persona o colectividad tienen de ser ellas mismas y distinta a las demás. Y esto ya es con lo que yo sé de mí mismo o lo que yo creo de mí mismo, más que de cómo me veo o de qué grupo vengo, sino qué conciencia tengo yo de de quién soy o qué conciencia tiene el grupo del que vengo de qué es. Y la número 4 dice hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Esto suena más complicado, pero en realidad habla de ser lo que yo digo que soy y de pensar como yo digo que pienso, ¿verdad? Ser lo mismo que busco, no ser hipócrita, ¿verdad? Ser íntegro, ser alguien del mismo que se supone o se busca. Este, entonces, bueno, estos son los significados de identidad. Pero bueno, ¿qué es mi identidad? ¿De qué está compuesta? Y para eso ocuparíamos ir al puro principio. ¿En dónde comienza mi identidad? Y yo quisiera preguntarle a alguien que nos quisiera responder, ¿dónde comienza mi identidad? ¿Dónde comienzo a ser yo? En la Biblia, en el libro de Génesis, nos da lo que Dios dice, ¿verdad? Que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer y desde ahí empieza nuestra identidad como varón Sí, y con hembra. Dios. Pero yo, digamos, yo no estaba ya en Génesis, sino cuando comienza mi identidad, cuando comienzo a ser yo, Yo creo que cuando nacemos, cuando nacemos, En el vientre de nuestra mamá. desde el vientre, ¿ok? Vea que esta pregunta es muy importante, muy, muy importante. Y para poder contestar esa, ocupamos preguntar qué identidad estamos pensando, porque si yo pienso en el conjunto de rasgos propios de un individuo, ¿cuándo empieza eso? Eso empieza desde el vientre, pero si es la conciencia que una persona tiene de sí misma, ¿en qué momento un niño es consciente? No es ni siquiera al nacer, es después, ¿verdad? Este, entonces, cuando se pregunta, ¿dónde comienza mi identidad? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, es muy, muy importante, este, al pensar en identidad como los rasgos propios, ¿dónde empiezo a ser yo? Mi ADN y todo eso es desde antes del vientre, si no sería, bueno, en el vientre, pero en la concepción. En la concepción ya está toda la información. Vea lo que nos encontramos aquí en el Salmo 139, 13 al 16. Dice, tú creaste mis entrañas.
Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y esto es impresionante porque en la Biblia podemos ver que Dios nos considera ya, o sea, Dios me considera ya yo, ya quién soy yo desde antes de nacer. Cuando Él me estaba creando, ya tenía una idea de lo que iba a ser yo, de qué iba a ser, cuál iba a ser mis características, etcétera. Y bueno, desde la fecundación ya hay muchas cosas que se decidieron sin consultarme, ¿verdad? Que se decidieron desde el principio. Se decidieron mi humanidad, que iba a ser un humano lo que iban a hacer, ¿verdad? En el momento de la fecundación de un perrito, pues sabemos que van a ser perritos o gatos o lo que sea. Pero en el momento de la fecundación de un humano, lo que van a hacer es un humano. Número 2, mi raza, mi color de piel. Todo esto se decidió desde el momento de la concepción. Luego, si iba a ser hombre o mujer. Desde ahí ya se sabe, desde la fecundación. También se decidió parte de mi personalidad, si iba a ser tímido, si iba a ser extrovertido. Digo yo parte, porque la otra parte es cuando voy creciendo, ¿verdad? Lo que voy experimentando y viviendo también desarrolla el resto de mi personalidad. Y se decidió qué propenso voy a ser con varias enfermedades, como la diabetes, el cáncer, la tartamudez, síndrome de Down, no sé, etcétera, qué otras enfermedades o aún qué talentos o en qué cosas voy a ser bueno durante mi vida, se decidió durante la fecundación. Y ahí está el versículo que me estaba diciendo la hermana, no sé quién era, pero bueno, donde dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó. Eh, es muy importante saber que yo tengo valor no por quién voy a ser, por qué carrera voy a escoger, con quién me voy a casar. Eso me puede añadir, ¿verdad? Cierta utilidad o valor, pero soy valioso simplemente porque soy humano, porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde ese momento, como ya reflejo a Dios, tengo valor. Pero entonces mi valor comienza desde el momento en que reflejo la imagen de Dios. ¿Y en qué momento es eso? Desde la concepción, porque desde ahí soy humano, ¿verdad? Entonces, desde ahí es importante proteger toda la vida. Eso lo vamos a ver un poquito más en la segunda sesión de hoy. Bueno, entonces, vemos que en la concepción hay muchas cosas que se deciden. Ahora, ¿qué se decide en el nacimiento? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué se decide en el nacimiento? El nombre de la persona. ¿El nombre? ¿Qué más? Muchas veces el lugar donde van a ser. Muchas veces no todas. Ya nació, pues ya ahí está. Bueno, hay casos donde le toca que nacer en un taxi, ¿verdad? Y ahí no, usted Ah, no lo bueno, puede. sí, pero de todas maneras está en la ciudad, en el país, ¿verdad? A menos Ajá. que nazca en un avión, pues ya ahí ni modo, ¿verdad? Es Ya otra, ni mo- ya Exacto. es. Pero bueno, ¿qué se decide en el nacimiento? Bueno, el nombre, no necesariamente, ¿verdad? Porque se lo pueden poner, ya puede estar decidido o tal vez todavía no. Pero generalmente sí, ya le piden desde el nacimiento cómo se va a llamar. El apellido. Pero regresemos un poquito al nombre, que desde el momento que tengo yo mi nombre, tengo una conexión importante y se decide algo muy importante, porque mi nombre pudiera ser, vea, mi nombre, primero que no lo escojo, pero entonces mi nombre pudiera ser el de mi abuelo, pudiera ser el de mi mamá, pudiera ser
el de una actriz de la televisión que le gustó a mi mamá o algo, no sé, etcétera. Entonces desde ahí ya tengo una identidad, como por ejemplo mi segundo nombre es Roberto, porque el segundo nombre de mi papá también es Roberto y el nombre de mi abuelo era Roberto, entonces de ahí va una cadena que me une al pasado. Luego el apellido, todavía más, ¿verdad? Porque el apellido primero, al primero escucharlo, ya uno dice, oh, ese es un apellido latino, o ese es italiano, o ese es un apellido americano. Y además, bueno, desde los apellidos, entendemos o sabemos que vienen ligados al pasado. Un ejemplo, todos los apellidos que terminan con EZ significa hijo de, ¿verdad? Como decir González es hijo de Gonzalo. Hernández, hijo de Hernán, ¿verdad? Vienen de ahí. Los que empiezan con Mac, igual, como McDonald's es hijo de Donald. Los que comienzan con O, como O'Hara, digamos, es nieto de Jara. Entonces es una manera de conectar a una persona al pasado. La otra es por el lugar donde mi antepasado vivía, como decir campos o castillo. Vienen del lugar donde la persona estaba. Y luego hay otro tipo de apellidos que son por lo que la persona trabajaba, como decir Herrera, como decir Reyes, como decir, ¿verdad? Son nombres de trabajos. Y luego están los nombres que empezaron con los apellidos que empezaron como un apodo, ¿verdad? Como Delgado o Delgadillo, por ejemplo, ¿verdad? Que es la característica física. Eh, y bueno, entonces desde ahí, desde el apellido que tengo, me une al pasado. Y también, depende de dónde venga, dice, oh, usted es de la familia Sánchez o de la familia Valdelomar o de la familia, eso quiere decir, oh, usted es de los ricos de tal lugar o usted es de, ¿verdad? Y hay una unión, un tipo de conexión, ah, usted es de tal lugar. Luego otra cosa que se decide son ya los números de mi identidad, ¿verdad? Como el seguro social aquí en Estados Unidos, certificado de nacimiento, etcétera. La nacionalidad, ¿verdad? Muy importante, eso se decide en el momento de nacer. Y los demás también pueden ver mis rasgos físicos que me hacen único. Bueno, entonces, todo esto me une a mi pasado y es muy interesante preguntar, de dónde vengo, por qué me pusieron así, preguntar a los papás, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido la curiosidad de preguntar por qué me pusieron así, bueno, etcétera. Eh, Cuando ya vamos a la Biblia, aparte de ser imagen de Dios, nos encontramos varias historias, pasajes que nos indican, ¿verdad? Que nos dan luz también con respecto a esto. Uno es el ejemplo o la historia del alfarero, cuando Dios manda a Jeremías donde el alfarero. Yo sé que es una profecía también para Israel y todo. Sin embargo, podemos aprender muchas cosas con esta historia. Por ejemplo, podemos aprender que el alfarero es el que decide qué forma le va a dar al barro, ¿verdad? Y yo me tengo que dejar, ¿verdad? Si me pongo a rebelarme, a no querer, va a quedar mal hecho y me tienen que hacer otra vez. Otra cosa importante de una vasija de barro, por ejemplo, que lo que más utilidad tiene es el hueco, el vacío del centro, ¿verdad? Porque en realidad todo lo que el contenido, el resto, el material, el barro, la cerámica es para poder echar algo adentro. Si hicieran, por ejemplo, un cubo de cerámica, ¿para qué sirve? Tal vez para un prensapapeles, pero nada más, no tiene gran utilidad, sino el que yo me deje llenar con el Señor me da a mí la mayor parte de la utilidad. Que yo sea un vaso vacío para que Él llene, ¿verdad? Eso es muy importante y para eso necesito humildad, por ejemplo, y paciencia. Y la otra cosa es que el ser de barro me pone límites. Hay cosas que una vasija de barro no va a poder hacer o que el barro no va a poder hacer.
Si usted va a querer hacer, digamos, un carro, no lo puede hacer de barro a menos que sea solo de juguete, porque el material no permite, o un avión no se puede, ¿verdad? Aún una casa, bueno, se puede hacer, pero no va a quedar tan fuerte. El hecho de ser yo humano me da ventajas, pero también me pone límites. Hay ciertas cosas que no puedo hacer simplemente por la naturaleza que tengo. Mi niña de 4 años, por ejemplo, está descubriendo eso. Me dice, papá, yo no puedo volar. Le digo, sí, no se puede porque no tenemos alas. Ah, solo Jesús, sí, solo Jesús. ¿Verdad? Entonces, vamos aprendiendo cuáles son nuestros límites y cuáles son nuestras ventajas del material humano del que estamos hechos y del que el Señor decidió hacernos, ¿verdad? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario ahí, lo puede hacer. Pero vamos un poquito rápido por el tiempo, ¿verdad? Hermano Jonathan, Sí, ¿podría compartirme la pantalla anterior? Es que le estoy sacando fotos a esas en la otra, esa misma. ¿es? Ah, ok. Listo, gracias. Ah, bueno. Bueno, ahora, otra cosa que tiene que ver mucho con mi identidad es mi propósito. Aquí acabo de poner yo una abejita porque las abejitas cumplen un propósito muy importante. ¿Alguno sabe cuál es? Bueno, Transportar el polen de una planta a otra. ajá. ¿Y qué es lo importante con eso? Producir miel. Producir miel, Más que exactamente. producir miel, eso es un efecto secundario, digamos, ¿verdad? Sacar El, solo el lo pro- que ¿Cómo? el proceso de la polinización hace De la polinización que ajá. ¿Qué la es reproducción bueno, de el polen? plantas, ¿Cómo? la reproducción de La plantas también. reproducción de las plantas. Eso es súper importante. Si no tuviéramos a las abejitas, nos morimos, ¿verdad? Porque las plantas no se reproducen, nos quedamos sin comida y el resto de los animales también, ¿verdad? Y es interesante porque si lo pensamos, tienen por lo menos dos propósitos. Uno, que tiene que ver con todos los seres vivos, que es reproducirse, que ahí también nosotros entramos dentro de eso y ocupamos reproducirnos si queremos continuar la humanidad. Entonces, digamos, el básico. Pero el principal de las abejas es la polinización, es llevar polen de una flor a otra y así reproducir a las plantas y que tengamos comida. Em, y nosotros al pensar en nuestro propósito, necesitamos pensar, bueno, así grande, básico también, la reproducción, ¿verdad? Que el mismo Dios nos dijo desde Génesis que nos reprodujéramos y llenáramos la tierra. Eh, pero también hay otros propósitos, ¿verdad? Uno lo encontramos aquí en Salmo 8 del 5 al 6, donde el salmista nos dice que Dios nos hizo poco menor que los ángeles y nos dio dominio sobre todas las cosas. Por eso usted ve que los humanos nos preocupamos tanto por el medio ambiente y usted no ve a las ballenas o a los lobos preocupados por su medio ambiente, ¿no? Es un asunto que nos toca a nosotros, ya sea que lo sepamos conscientemente o no. Bueno, y yo sé que podemos buscar otros propósitos, como que somos hechos para la alabanza de su nombre, como que somos hechos para anunciar el evangelio, ¿verdad? Más propósitos. Pero es muy importante poderlo encontrar si queremos saber nuestra identidad. Y además tenemos propósitos únicos individuales, que Dios nos dio dones individuales, que Dios nos dio talentos individuales, que Dios nos dio una familia donde nacimos y eso nos hace todavía más únicos y con un propósito muy específico para mí, ¿verdad? Y entonces, si queremos encontrar nuestra identidad, tenemos que pensar también en nuestro propósito. Bueno, Salmo 23:1, yo sé que muchos lo conocen, se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? A ver, alguien que me diga qué significa para nuestra identidad que el Señor sea mi pastor.
A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué significa para usted que el Señor sea mi pastor? Él es el que nos va a direccionar. ¿Él es el que qué? Nos va a direccionar, nos va a dar la guía. Nos va a direccionar, sí, amén, muy importante. ¿Qué más? Me convierte en una oveja. Si él es mi Me pastor, convierte en yo soy un, una oveja. me Si él es convierte mi en uno. pastor, Perdón, le interrumpí, dígame. si él es mi pastor, yo soy una oveja, me convierte en una oveja. Ajá, eso es muy, muy importante, porque eso me da a mí una identidad. Aparte de que me va a proveer y me va a guiar, ¿verdad? Pero él puede guiar lo que él quiera, ¿verdad? Pero si yo soy su oveja, me hace primero algo, me da una identidad y me dice que le importo, que me va a cuidar personalmente, que tengo que seguirlo, que tengo que comer lo que él me diga, que ir donde él me diga, que ser obediente y mantenerme en el grupo, mantenerme en el rebaño. Una ovejita sola le cuesta mucho, ¿verdad? Es muy fácil que se la coman, que se pierda. Tengo que mantenerme con el resto de mis ovejitas. Eso también me indica que la gente que piensa, Dios, si yo aquí en la casa, yo no ocupo la iglesia, están equivocados, ¿verdad? Porque soy una oveja y las ovejas necesitan su rebaño. Muy bien. Y finalmente, en esta primera parte, eh, puedo pensar en este versículo, Efesios 2:10, que soy su obra maestra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ve, aquí viene un propósito más. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad? Entonces, es algo que Dios ya preparó para mí, ya tiene para mí y me hizo para ese propósito. Y si usted piensa, toda creación, todo lo que la gente crea, cualquier invento, es para cumplir un propósito. Que ya el creador o el diseñador, el arquitecto, el ingeniero ya lo tenía de antemano. Ocupo algo que me lleve de un lugar a otro. Bueno, voy a inventarme algo y le pusieron carro, le pusieron bicicleta, ¿verdad? Necesito algo que me ayude en la cocina a licuar. Bueno, vamos a inventar una licuadora, ¿verdad? Yo no, me duelen las manos de lavar, vamos a inventar una lavadora, ¿verdad? Entonces, el propósito estaba ya de antemano, antes de ni siquiera pensar en los materiales que se iban a usar, si iba a ocupar electricidad o iba a ser manual. Antes de todo eso estaba el propósito. Entonces Dios se pensó en el propósito y dijo, bueno, ahora vamos a hacer a alguien a mi imagen para cumplir los propósitos que tengo.